Buenos días chicos, el tema de hoy es la personalidad. ¿Qué es la personalidad? La personalidad es el conjunto de características físicas, genéticas y sociales que reúnen un individuo y que lo hacen diferente y único respecto a los demás, al resto, ¿sí? Entonces es aquello que nos caracteriza, que nos hace diferentes. Es como nuestra huella digital. Es única y a la vez es diferente a todas las del mundo. A ver, el concepto de personalidad viene de la palabra persona, que quiere decir máscara, y cada uno de nosotros tiene muchas, eso es lo que dice Sábato. Y es más, agrega una pregunta: ¿hay realmente una verdadera que pueda expresar la compleja, ambigua y contradictoria condición humana? O sea, Sábato nos quiere decir que frente a una situación tenemos una actitud, ¿sí? Independientemente de cómo sea nuestra personalidad. Entonces, para cada día quizás tenemos una máscara, ¿no? Esa quizás sería nuestra personalidad, dependiendo de las circunstancias. En otra clase les decía, ¿no? El actuar humano está determinado por las circunstancias. Uno no sabe cómo va a actuar frente a una situación límite, no se imagina. Ahora, características de la personalidad. Tiene dos características básicas: diferenciación y consistencia. La diferenciación señala que todas las personas somos diferentes unas de otras y que nos sentimos de esa manera. La consistencia hace referencia a la permanencia a través de los años de ciertos rasgos y estructuras de la personalidad que hacen congruente y predecible nuestro actuar. A ver, yo sé que en la primera no hay ningún problema de entender, ¿no? Que todos somos únicos. Todos tenemos una personalidad única, ¿no? Y la consistencia quiere decir que a veces esa personalidad que tenemos, si estamos frente a una persona que conocemos años y esta persona nos conoce muy bien, quizás esa persona va a saber cómo vamos a actuar frente a una situación. Por ejemplo, si alguien me roba un celular, ¿yo qué haría? Por ejemplo, yo no pondría resistencia. ¿Por qué? Porque sé cómo está la sociedad violenta. ¿Qué haría? Bloquearía el celular. ¿Ya? Pero ¿qué me diría un amigo muy cercano? Mira, si te roban el celular, yo sé que tú no vas a hacer nada. Yo sé que tú vas a ir y vas a bloquear el celular. Entonces, ahí yo digo, ¿no? Ese actuar mío es predecible porque él me conoce como soy. Bueno, vamos a pasar a las teorías sobre la personalidad. Para el caso de la personalidad, existen diversas teorías. Algunas conceden mayor peso a factores biológicos, o sea, los hereditarios, y otras a los ambientales y psicológicos. A los ambientales quiere decir factores culturales y sociales. En esta ocasión te vamos a presentar tres teorías: la teoría psicosexual de Sigmund Freud, la teoría de los 5 grandes rasgos y la teoría psicosocial de Erik Erikson. Teoría psicosexual de Sigmund Freud. ¿Sí? Sigmund Freud va a ser un psicoanalista famoso que va a presentar dos estructuras primero, ¿sí? Aquí solamente te estamos poniendo la segunda, ¿sí? Esta es la segunda, pero la primera está aquí, la del consciente, preconsciente e inconsciente. O sea, su teoría, la teoría de Freud, va a consistir en lo siguiente: es que para Freud la personalidad está conformada por el consciente, ¿sí? por el preconsciente y por el inconsciente. O sea, ¿el consciente quién sería? El consciente sería aquel, por ejemplo, ahora tú me estás escuchando, tu consciente me está escuchando. Luego, el preconsciente, ¿qué sería? Por ejemplo, yo te diría, ¿sabes qué? Recuerda cuándo fue la primera vez que celebraron tu cumpleaños. Y ahí tú harías un esfuerzo para recordar, ¿no? Eso sería el preconsciente. Y el inconsciente ahora mismo no está activo, ¿no?
quizás se activaría cuando estás durmiendo, cuando vas a soñar algo, o por ejemplo, por estar pensando, por ejemplo, supongamos, ¿ya? Estás ilusionado con alguien, ¿ya? Y quieres hacer tu tarea, pero no puedes hacerla porque estás pensando en esa persona con la que tú estás ilusionada. Y en vez de escribir una cosa, escribes otra, ¿sí? A eso se llama laxus calami. Y en vez de decir una palabra, dices otra. Y eso se le llama laxus linguae, ¿sí? Bueno, ese es el primer esquema. Pero el segundo esquema que Freud va a presentar es el siguiente, ¿sí? Que el ser humano es como un iceberg. La personalidad del ser humano es como un iceberg. Que nosotros solamente vemos la punta del iceberg, ¿sí? Pero no podemos ver lo que está debajo del agua, ¿sí? Y en ese esquema presenta el ik, o también llamado ello, ¿sí? Que es lo más profundo, lo que no ve la realidad, el superego o superyo y el ego, ¿sí? Para Freud, el ello, el ik o ello, son los impulsos y deseos inconscientes, ¿sí? Que para Freud muchas veces los problemas que tenía el hombre se explicaban en sus deseos sexuales reprimidos, ¿sí? En aquello que no podía decir o hacer por vergüenza a los demás, ¿no? O porque quizás tuvo algún trauma en la niñez o en la infancia o etcétera, ¿no? Eso es lo que decía Freud. El superego es el superyo, también llamado guardián de la moral, ¿no? Que también es parte de parte de la punta del iceberg, o sea, el superyo es aquello que te va a decir o es como que eso que tú sientes que te dice qué es lo bueno y qué es lo malo, ya, ese es el superego, ¿sí? Y el ego es la parte central de la estructura de la personalidad, o sea, el ego eres tú, el consciente que estás haciendo las cosas, ¿sí? Bueno, esa sería la teoría psicosexual de Sigmund Freud. Ahora vamos a ver la teoría de los 5 grandes rasgos, que es uno de los modelos más populares de la psicología para describir la personalidad a través de 5 rasgos, ¿ya? Primero, algunos lo conocen como apertura al cambio o también como apertura a la experiencia, ¿sí? Aquí, esta teoría es como que te pone el ser humano, la personalidad del ser humano en una balanza. Frente a la apertura al cambio, tú puedes ser curioso o puedes ser cauteloso. Puedes tener, por ejemplo, ser abierto al cambio, ¿sí? Tomas riesgos, ¿sí? O puedes ser aquella persona que teme los cambios, que eres muy cuidadoso con lo que piensas hacer, ¿no? Bueno, ahora, el factor responsabilidad o también llamado conciencia, en el cual hay dos extremos, ¿no? Puede ser disciplinado, ¿no? Puede ser consciente de lo que haces, o también por el otro extremo, el extremo negativo, como dice aquí, puede ser despreocupado, ¿no? Que no te interesa qué es lo que va a pasar. El otro factor es la extraversión, ¿no? Frente a algo, frente a un fenómeno social, tú puedes ser sociable o puedes ser introvertido o también dicho reservado, ¿no? Luego, el factor de amabilidad o agradabilidad. Que por ejemplo hay personas que le quieren caer bien a todo el mundo, ¿no? Le quiere caer bien a todos, pero también tú dices, ¿no? Que tú quieres discutir con todos, ¿no? Hay esos dos extremos de la balanza, como dice. Y por último, el de la estabilidad emocional, o también llamado neuroticismo, ¿no? En el cual en un extremo eres ansioso, ¿sí? O en otro extremo no lo eres, no eres ansioso, ¿sí? Entonces,
Tu personalidad va a variar dependiendo a estos 5 rasgos en esa teoría. Así de sencillo explicaría la teoría de los 5 rasgos. Y una teoría un poco más estructurada es la de teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson, que nuestra personalidad va pasando por etapas dependiendo a la edad evolutiva en la que nos encontramos. Por ejemplo, de 0 años a año y medio, el ser humano o bien tiene confianza de la madre hacia la madre o tiene desconfianza, ¿no? Se desarrolla la confianza o la desconfianza, ¿no? Luego, después de haber pasado ese año y medio, de año y medio a 3 años, o bien tú eres autónomo o bien sientes vergüenza o duda, ¿no? De año y medio a 3 años puedes sentir autonomía, que tú quieres hacer las cosas solo, ¿no? A pesar que aún eres un bebé, quieres hacer las cosas solo, y eso se ve, ¿no? Hay bebés que quieren hacer las cosas solos, ¿no? Pero hay bebés que no quieren apartarse de su mamá, ¿no? O de su papá, pero sobre todo de su mamá, porque es la persona con la que mayormente pasa el tiempo, ¿no? Ahora, de 3 a 6 años está la iniciativa frente a la culpa, ¿no? Iniciativa versus culpa. De 3 a 6 años tú quieres jugar solo, por ti mismo, pero por otro lado hay niños que sienten culpa de lo que pueden hacer, ¿ya? Que no se sienten capaces de realizar las cosas por ellos mismos. Ahora, de 6 a 12 años, laboriosidad frente a inferioridad. Laboriosidad, a ver, es que tú tienes la iniciativa de hacer las cosas, de ayudar en casa, quizás, ¿no? Vemos niños que desde ya a temprana edad, 7, 8 años, ya quieren ayudar en casa. Pero hay quienes no lo hacen, ¿no? Quizás porque no le han enseñado o quizás porque no se sienten capaces de hacerlo, se sienten inferiores. De 12 a 18 años, identidad frente a confusión de rol. En esta etapa es donde se desarrolla la adolescencia, de 12 a 18 años, ¿no? O de 12 a 20 años, dice aquí, ¿no? Que búsqueda de la identidad, ¿no? Frente a la confusión de rol, ¿no? Entonces, aquí ¿qué pasa? O bien afirmas tu identidad de quién quieres ser o de quién eres, mejor dicho, de quién eres, o bien confundes qué es lo que quieres ser, ¿no? En la adultez joven, el adulto joven, intimidad frente a aislamiento. O sea, el adulto joven ya busca, por lo mismo que busca independencia, busca intimidad, privacidad, o sea, que todo lo que él hace se quede en su propio, en su vida privada, ¿sí? En cambio, hay otros que en vez de ello, o sea, que no solamente buscan intimidad, ¿no? Buscan quedarse aislados de todos, ¿no? Entonces hay dos, uno que sí se relaciona socialmente, pero esas relaciones quieren dejarlas en intimidad, y otras que no, que prefieren estar aislados. La adultez, generatividad frente a estancamiento, ¿no? O bien eres generoso, o bien eres generas trabajo, generas productividad, montas alguna pequeña empresa, ¿no? O quizás te estancas en lo que ya eres o en lo que ya tienes. Y adultez avanzada, integridad versus desesperación, ¿no? Un adulto avanzado ya es una persona mayor, ¿no? Pasado de los 60 años, de 60 a más años, que ya sabe qué es lo que ha hecho, que ya sabe qué es lo que es, que ya sabe qué es lo que tiene. Entonces es una persona que ya no te puede
mentir, por decirlo así, ¿no? O sea, es una persona íntegra, ya no tiene problemas por si va a pasar algo, porque él sabe cómo afrontarlo. Pero también hay otros que están en desesperación. ¿Por qué? Porque está su temor, por ejemplo, a lo más típico, a la muerte, ¿no? Entonces, esos son la teoría psicosocial de Erik Erikson, que depende del desarrollo psicosocial. La personalidad va cambiando dependiendo del desarrollo psicosocial. Entonces, eso sería todo, y recuerda que después de ver este material repasa también la información de la ficha entregada, y con todo ello realiza un organizador visual de tu preferencia, mapa mental, mapa conceptual, cuadro sinóptico, entre otros, en tu cuaderno. También puedes realizar alguna ficha en tu cuaderno sobre el tema. Finalmente, deberás presentarme el trabajo el próximo martes 7 de abril. Esto sería todo. Hasta la próxima.